Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Ambiente y Medio. Hoy tenemos como siempre un programón. ¿Qué pasa, boludo? ¿Estás haciendo cara? ¿Te molesta el sol? Primero iba a decir que somos el único programa de ecología de la televisión abierta. Sí, es verdad. Segundo, que si el sol me está molestando, si hago caras raras es por eso. Es por eso, Bueno, ok. Ya no te por conocemos. No por lo que estás diciendo, es por el sol. Ya te no conocemos preocupes. igual. Y ahora hay algo que me gustaría que enfoquemos. Miremos esto. Bueno, es un arito. Eso también es algo. Pero estos son mucho mejores Sí. porque tienen perezosos. ¿Y Eh, el tuyo? dale, exhibí el tuyo, dale. Mostramos el tuyo. Eso, Ahí somos un trío con aretes. Sí, Muy bien. exacto. Mostrando los aritos en cámara. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver, ¿qué me trajeron hoy? ¿En qué los voy a poder ver? Se ve que este año yo estoy full animales. Así que Bien. voy a seguir hablando de un proyecto de conservación de el animal. ¿Qué el es? animal cabeza a tope de nuestra cadena trófica, Yaguareté. por supuesto. Sí. La Muy pantera bien. onca, Sí, que sí, tenemos sí. buenas noticias, pero quédense Muy bien. que en un ratito les Muy bueno, muy bueno. ¿Vos qué? En el segmento de cambio climático voy a hablar sobre la invasión de Rusia en Ucrania y las implicancias que eso tiene con el cambio climático. Está bien, ¿te gusta meterte con temas complicados a vos? ¿no es Interesante. cierto? Sí, bueno, está bien. Interesante, Después me está dirán si lo hice bien o no. Después vemos. Bueno. Yo les quería comentar una cosa. Yo muchas veces bromeo un poquito al respecto de que algunos animales tienen mala prensa y otros tienen buena prensa. Resulta que para ustedes el murciélago, ¿tiene buena prensa o mala prensa? Mala prensa, malísima prensa. Malísima prensa. Mala Pero prensa. Incluso hasta con Batman. sí, y es más, es tan mala la prensa del murciélago que la causa de mayores muertes de murciélagos son los humanos. Son las acciones del humano que van y los A mí matan. particularmente no es un bicho que me guste. Me asusta. Está bien. No me pero- gusta, bueno, Pero es parte, reconozco. es parte del ecosistema, es Por parte supuesto. de Tienes la tierra, razón, del tienes mundo. razón, Tomás. Es más, son muy importantes los murciélagos. Dispersan semillas, polinizan flores, de las cuales hay 500 flores que dependen de los murciélagos. ¿Y por qué tanto murciélago soy? Porque ahora vamos a ver un informe de murciélagos. Ah, bueno, vamos. Sí, vamos. Tienen hábitos nocturnos. Son los únicos mamíferos capaces de volar. En China fueron siempre un símbolo de la felicidad y la buena suerte. En Occidente, en cambio, un par de mitos literarios y algunos estúpidos prejuicios ayudaron a convertirlos en seres temibles y peligrosos. Sí, hablamos de los murciélagos, animales tranquilos, inofensivos e indispensables para el equilibrio del medio ambiente. Los murciélagos son una pieza clave en la polinización de las plantas y flores, en la mitigación de poblaciones de mosquitos y otros insectos, en el control de plagas y en la dispersión de semillas, una tarea imprescindible, sin la cual no habría regeneración de bosques y de selvas. Actualmente se conocen más de 1.200 especies. Están distribuidos en todos los continentes y ecosistemas del mundo, menos en la Antártida. Como en tantos otros casos, la mala prensa pudo más que la ciencia, y en muchas regiones del mundo, las personas los persiguen por miedo y destruyen su hábitat. Por eso están al borde de la extinción. Por eso hay que luchar para preservarlos. Empezar a educarnos y a educar, concientizar a los más jóvenes, explicarles que es una estupidez que chupen sangre o que ataquen a las personas, enseñarles que los murciélagos son indispensables para la vida en el planeta. Enseñemos a los niños a no tenerles miedo, a no arrojar venenos en lugares en los que habitan, a ayudarlos a salir de casa si alguna vez ingresa uno accidentalmente. Dale. Ahora que sabes todo esto, ponete algo en la tele y pensá, si ellos desaparecen, desaparecemos todos. En el año 2016, el Zoológico de Buenos Aires cerró sus puertas al público. Desde ese momento y hasta el día de hoy, se fue reconvirtiendo en un ecoparque. Hoy estamos en el ecoparque y en un rato vamos a estar conversando con su actual director para que nos cuente cuál es el estado de situación actual y cuáles son los proyectos a futuro. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés y actualmente dirige el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde promueve la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.
hoy conversa con nosotros el licenciado Federico Iglesias. Gracias, Federico, por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Un entrevistado que tiene que ver con nuestra situación en Ecoparque, y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuál es la situación actual del parque y los proyectos a futuro? Bueno, primero hace falta definir qué es Ecoparque, ¿no? Es algo importante porque desde la salida del modelo zoológico es una de las principales preguntas. Y hay que decir que el Ecoparque es un espacio público para la educación ambiental y para la conservación de especies, que es redundante lo que voy a decir, pero vale la pena señalarlo, que están amenazadas. Nuestro trabajo principal tiene que ver con educar al ciudadano, que en este caso tiene que ver básicamente con la ciudad de las más grandes de la Argentina, y cómo lo que consume tiene que ver con ámbitos de producción y que tiene un impacto directo en el ambiente. Ahí aportamos nuestro granito de arena, que tiene que ver con criar especies amenazadas, rescatarlas, rehabilitarlas y devolverlas a la naturaleza. Cuando decís criar, acá en el Ecoparque, ¿ustedes crían algún tipo de especies o solo reciben especies amenazadas del tráfico de fauna? Las dos cosas. Podríamos decir que hay tres grandes categorías. Bien. La herencia del antiguo zoológico, que tiene que ver principalmente con animales gerontes, endogámicos y muchos con enfermedades crónicas. A su vez, te puedo decir también un dato positivo, que derivamos más de 900 animales en lugares donde van a estar muchísimo mejor. Y los que quedan en ambientes más grandes, con cuidados totalmente distintos a los que tenían antes. Queda muy claro cuando hablamos de aves y de reinsertar aves. ¿Qué pasa con animales grandes? Pienso en un rinoceronte, no sé si son esos los animales que ustedes tienen, pero estoy pensando en un elefante o estoy pensando hasta en un camello, por ejemplo, que sé que esos antes se exhibían. ¿Esos se reinsertan o qué se hace con esos animales? Bueno, ahí tenemos que desmitificar o por lo menos tener una discusión seria de lo complejo que es trabajar en desarmar un antiguo zoológico, transicionar hacia una nueva institución y ver, bueno, qué hacemos con estos individuos, porque esto surge, es decir, el Ecoparque surge desde una demanda social relacionada al bienestar animal, lo cual es la primera variable de la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo como herederos de esta institución, pero a su vez trabajar en la nueva política. Ahora, para trabajar en el bienestar animal hay que pensar también cuáles son las características de los animales que habitaban el zoológico de Buenos Aires. Entonces, ya sabemos de entrada que los animales gerontes, como los camellos, no pueden ser derivados, claro, básicamente porque son muy viejitos y no aguantarían un traslado. También tenés casos como el de las jirafas, donde si bien hay algunos ejemplos de traslados, es muy riesgoso trasladarlas y requiere un análisis muy minucioso. Pero además, no siempre hay destinos. Entonces, claro, esto no es como, bueno, te doy la sube, tomate el 60 y sos libre. Lo que hablábamos antes, hay animales que no podrían sobrevivir en la naturaleza por sí mismos y al mismo tiempo no siempre hay destino o logística posible. No es tan fácil, ¿no? Siempre no es tan recordamos, fácil. Y nosotros en Ambiente y Medio hicimos un lindísimo informe con respecto al traslado de Mara, de la elefanta. Bueno, eso es un caso exitoso, pero ustedes siempre están mirando a ver si el caso será exitoso o no, para ver si hay traslado o no, ¿no? Bueno, ahí es donde reside el éxito de los traslados. Digo, si derivamos más de 900 animales y todos llegaron a su lugar de destino de una manera espectacular, exitosa, fue porque antes hubo un análisis con una matriz de riesgo que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? El individuo, el destino, el traslado, etcétera. Y para cerrar este tema del traslado, ¿cómo te sentís vos dirigiendo hoy el Ecoparque? Sos subsecretario, pero estás en la dirección. ¿Cómo te sentís vos ante todas las críticas, ¿no? Bueno, que los animales están viejos, que los animales no tienen. Fantástico, porque estamos rompiendo paradigmas y parte de nuestro trabajo es recibir críticas y explicar esas críticas. Entonces, siempre decimos que en este mundo hay dos extremos, ¿no? Están los que luchan por los derechos individuales de los animales y los que ven los zoológicos como instituciones de conservación. Y en realidad son dos visiones abstractas que cuando uno llega a la realidad, nosotros como institución velamos por los derechos individuales y además velamos por el futuro de la especie, así que no encontramos contradicción en eso, todo lo contrario. Bien. Bueno, ahora hablemos de lo que están haciendo, que me parece importante. También en Ambiente y Medio hemos hecho muchos informes relacionados con los proyectos de conservación. Contanos sobre algunos. En la gran mayoría de los zoológicos hay muy pocos proyectos de conservación. ¿Y en este? En este ex zoológico. En este ex zoológico el objetivo es que todos los animales
que estén acá estén bajo un proyecto de conservación, salvo los que son muy viejitos y no se pueden trasladar, que van a pasar sus últimos días en este espacio. Pero no hay motivo para el cautiverio. Ahí es donde nosotros decimos, nosotros no coleccionamos nada. Bien. Nosotros miramos, si fuera en términos económicos, miraríamos el flujo. Un animal que entra, se rehabilita, sale o cría. Los padres no pueden ser liberados, como en el caso de los cóndores, los guacamayos, los tapires, todos los animales que tenemos en los programas de conservación, pero sus hijos sí. Y van a repoblar justamente parques nacionales, reservas, etc. Nosotros decimos que la conservación se hace en red porque en realidad todo lo que tenga impacto positivo es una utopía colectiva, no solo individual. Entonces hay que siempre coordinar con muchas partes diversas. El ecoparque es una institución diversa y nuestro trabajo es coordinar esas partes. ¿Qué pasa con los animales que reciben del tráfico? ¿Es una gran cantidad? Porque uno sabe que hay un gran tráfico de fauna. ¿Cómo lo reciben? En el 2021 fue récord de decomisos y entradas a nuestro centro de rescate. El 21, digamos. 21, perdón. ¿Qué dije? ¿21? No, está 21. Bien, pero lo repito, en 2021, en plena pandemia. En plena pandemia. Más de 900 especies incautadas, de las cuales más de 500 fueron liberadas. Y ahí tenemos los mismos problemas que te contaba antes. Claro. En su gran mayoría son especies que llegan en malos estados físicos y a veces cognitivos, por los cuales no se pueden liberar, y empieza todo el trabajo de liberación, de estabilización, primero de estabilización, después de liberación si es posible. ¿Te sienta cómodo el ecoparque? Porque venía a trabajar todos los días acá, les digo, debe ser maravilloso. Me imagino que para vos también, ¿no? Más allá de las problemáticas que uno pueda tener a diario con el trabajo, son problemáticas que son apasionantes de afrontar y nos encanta porque además somos una de las pocas instituciones que está transitando este camino. Creemos que en alianza con el resto de las faunas provinciales, inclusive también desde una mirada nacional de la problemática ambiental, podemos hacer mucho porque falta muchísimo por hacer. Y aportar un granito de arena para entender de que, a ver, los ciudadanos, no solo en Argentina, sino en el mundo, viven en las ciudades. Pero el impacto de consumir en las ciudades se replica a lo largo, en este caso, de toda nuestra nación. Claro. Entonces tenemos una responsabilidad enorme en lo que pasa a nivel federal. Y hablando de responsabilidad, me dije, al principio hablábamos de que este también es un lugar de educación ambiental. Háblame un poquito de eso. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con algo que siempre nos pueden llegar a criticar, que tiene que ver con la exhibición. Nosotros, a diferencia de otras instituciones, no cortamos el pasto para que los animales puedan ser exhibidos, no los atraemos con comida y galletitas como ha pasado en el pasado. De hecho, los animales en todos los ambientes tienen la posibilidad de elegir dónde estar. Y si quieren estar adelante, están adelante, atrás. O sea, no tienen puntos ciegos. Eso es muy, muy importante porque nos diferencia de un zoológico. Lugar, claro. O sea, nosotros no somos una organización que tenga como fin exhibir animales. Todo lo contrario, es transmitir que esos animales están acá y que tienen que ser liberados en sus ambientes naturales, que están acá gracias a una problemática de la que todos somos partes y nos tenemos que hacer cargo. Claro. Dentro de lo que es el sistema educativo que tenemos, hay distintos tipos de visitas guiadas. Las temáticas son un entrenamiento para poder cuidar al animal, para derivarlo, para liberarlo. Tenemos también la explicación de qué vamos a hacer con las elefantas africanas que residen en el ecoparque y que estamos preparándolas para que viajen al Santuario de Elefantes de Brasil y por qué. Todo lo que hacemos en el hospital y en la nursery, que tiene que ver con la cría de especies que están en peligro de extinción para su posterior liberación. Una visita guiada que va desde Plaza Italia hasta Libertador, que es abarcativa de todos los temas. Son 3 ejes: bienestar animal, la herencia de lo que claro, hacemos cargo, recibido, claro. Conservación, la nueva política pública relacionada a toda esta crisis ambiental que vivimos. Y tercero, y para no olvidarse, el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural que tiene el parque. 42 edificios, estatuas, fuentes, pero lo más interesante para nosotros es la reinterpretación de este espacio. Recordemos que inclusive en la época de Rosas había animales, Batalla de Caseros, Sarmiento, los 4 directores icónicos, etc. Y una decadencia de mitad del siglo XX hasta que fue Ecoparque, donde tenemos que explicar este cambio de paradigma. Y eso no me quiero olvidar, que algo muy importante que nos distingue también de otros espacios públicos es la flora.
la flora que hay en el ecoparque, además de respetar la que es histórica, Y la nativa, me imagino, ¿no? recompone Sí, justamente claro. espacios nativos y vas a encontrar plantas que no encontrás en la gran mayoría de los espacios verdes de la ciudad. Otra lucha por el cambio de paradigma. Sí. Che, las plantas están crecidas. No, las plantas no están crecidas, son plantas nativas que a su vez son refugio de los animales que viven libres en parque, pero también de otros que llegan y son migratorios o viven en la ciudad. Colibríes, mariposas, aves rapaces, etcétera, etcétera. Hay 3 tipos de garzas. Bueno, hay Bueno, un de montón. todo. Sí, de todo. ¿Se puede visitar el parque? ¿Qué días? Contanos un poco eso. Se puede visitar y el ya parque, terminamos esta hermosísima entrevista. Y cada vez se puede visitar más y de una forma mucho más profunda, que es lo que nos interesa. Nosotros abrimos el parque en el 2018, después de haber estado cerrado desde junio del 16, con el primer objetivo que es contar lo que estamos haciendo. Estamos muy, muy contentos de lo que viene, porque hay nuevas cosas que todavía no Bueno, están, ya las vamos a estar pero charlando. que tiene que ver con simuladores, con los mensajes, con paseos de flora, justo esta historia de cambio de paradigma en un museo. Hay muchas cosas que se vienen para este año. Bueno, me alegro mucho, felicitaciones y gracias por dejarnos acá a nosotros en Ambiente y Medio hacer nuestras aperturas del programa. Gracias, Federico. Es un gustazo. Bueno, Suerte. nosotros seguimos con más Ambiente y Medio, no se lo pierdan. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Como ya fuimos viendo a lo largo de estos nuevos programas de Ambiente y Medio en su 7ª temporada, el Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires cuenta desde hace muchos años con diversos programas de conservación y preservación de especies. Hemos visto ya, por ejemplo, el de aves rapaces y hoy nos toca un animal que me encanta, que me llama mucho la atención y que sinceramente creo que no lo había conocido, no había estado nunca mano a mano. Así que antes de que me gane la ansiedad les cuento de qué se trata, de la danta, el tapir. Así que vamos a ver de qué se trata. La danta, como se la conoce en América Central, o el tapir, como la conocemos aquí en Argentina, es un animal característico y emblema de América Latina. Es el mamífero más grande de nuestro continente, capaz de llegar a los 300 kilos de peso, y con su trompa cumple un rol biológico fundamental al ser dispersor de semillas. Se encuentra en peligro de extinción hace varios años ya debido a la caza furtiva y a la pérdida de su hábitat natural, y es por eso que diferentes programas de conservación buscan reinsertarlo en la vida silvestre. Aquí en el Ecoparque hay 7 ejemplares que por un lado se los busca reproducir para que haya más tapires y por el otro entrenarlos, enriquecerlos de herramientas para que puedan reintroducirse en la vida silvestre en un futuro. En síntesis, el objetivo de este programa de conservación es criar para repoblar. Criar tapires para repoblar aquellas zonas, parques nacionales, espacios verdes, donde antes sí había tapires y hoy ya no los hay. Y en donde las consecuencias de su ausencia son más que visibles. No solamente al no funcionar como dispersor de semillas, sino también al no funcionar como presa para el predador tope, el yaguareté. Todas las especies cumplen una función dentro de la naturaleza y por ende todas son necesarias, pero si hablamos del tapir, ni hablar.
El programa de conservación de tapires que tenemos acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se concentra en dos ejes principales. Nosotros tratamos de reproducir a los tapires, que es el primer eje, tratamos de resguardar a todos los tapires que podamos del país que no tenían un destino en donde vivir básicamente. Se trató de hacer un primer intento de liberaciones en los esteros de Liberá. Lamentablemente el ecosistema todavía no estaba equilibrado, entonces hubo que resguardar a todos esos tapires que no tenían un destino porque habían venido incluso de Brasil para poder ser liberados ahí. Entonces nosotros los recibimos para poder al menos tratar de reproducirlos en cautiverio hasta que se encuentre un nuevo hábitat en donde los podamos liberar o reintroducir. Y la segunda línea en la que trabajamos en el programa de conservación es más que nada tratar de usar el laboratorio de biotecnología reproductiva que tenemos en el ecoparque y aplicarlo a la especie para hacer esa reproducción que estamos tratando de lograr también de manera natural más eficiente. ¿A qué nos referimos con más eficiente? La mayor parte de la población de tapires que está bajo cuidado humano hoy en día son machos. Entonces nosotros, tratando de extrapolar técnicas de sexado de semen que se usa mucho en equinos, por ejemplo, vamos a tratar de aplicarlo en tapires para que las hembras que nazcan tengamos más posibilidades de que sean hembras, lo que nos va a dar más chances de devolver una población un poco más equilibrada en el momento que logremos liberarlas. Estas imágenes que vemos en pantalla, este tapir moviendo la pelota, deambulando libremente por este recinto, son las tareas de enriquecimiento que los trabajadores del ecoparque le brindan al tapir para que pueda nutrirse y capacitarse para poder desenvolverse de forma natural en la vida silvestre el día de mañana. Es por eso que, por ejemplo, no se le da de comer en la boca, no se le facilitan estas tareas, sino que se lo hace trabajar un poco. Es por eso que dentro de esa pelota vamos a encontrar pedazos de fruta y alimento balanceado para que el tapir también vaya trabajando y esforzándose un poco para conseguir eso que quiere. Para que el día de mañana en la vida silvestre pueda hacer lo mismo y replicarlo en todas sus áreas. La realidad es que es una especie que también tiene distribución en gran parte de Sudamérica, está en Brasil también, pero las poblaciones de Argentina concretamente están más o menos a la mitad de lo que estaban hace 100 años, 150 años. Está realmente fragmentándose mucho la población, era una especie que estaba prácticamente en todo el norte del país, incluso gran parte del este, del noreste, y hoy en día está muy fragmentada la distribución de este animal. Entonces se empiezan a aislar las poblaciones, empiezan a ser cada vez menos... Hay cada vez menos variabilidad genética dentro de esas poblaciones, lo que lo lleva claramente a ir desapareciendo de a poco. Así que sí, en Argentina es una especie que está en peligro. Ese es uno de los principales objetivos. También trabajamos mucho con lo que es la educación ambiental. Mientras hacemos esto, usamos la plataforma que da el ecoparque, da mucha visibilidad a la problemática y tratamos de a todos los visitantes que vienen explicarles, bueno, pero ¿por qué es que tenemos que estar haciendo esto en este momento? ¿Por qué tenemos que estar criando más tapires, inclusive a veces con técnicas de biotecnología reproductiva para poder devolverlos a su hábitat? ¿Qué nos llevó a esta instancia? Y ese mensaje que se lleva a la gente, de alguna manera esperamos que ayude a reducir un poquitito los factores que lo están llevando a estar en esta situación de peligro. Esos factores son principalmente la expansión de lo que es el horizonte de la agroindustria y la ganadería. Eso es lo que mayores tasas de deforestación y desmonte está generando hoy en día en lo que es el área de distribución de este y muchos otros animales. Entonces, explicarle a la gente que no necesariamente haciéndose vegetariano, pero reduciendo un poco el consumo que tienen de carne, tienen un impacto enorme en tratar de ayudarnos a conservar esta especie. Bueno, encantado de mi parte por haber conocido a Bill, el tapir que vimos en pantalla. Espero que él se haya sentido igual y que no haya invadido tanto su ambiente. Y por último, felicitar como siempre al ecoparque y principalmente a sus trabajadores que día a día trabajan para que los animales puedan vivir mejor. Porque también lo interesante es que no solamente son tapires, sino también aves rapaces, caracolas de apipé y un montón de especies, así que estén atentos porque tendremos más novedades.
Su nombre señala, sin error, su preferencia por los hábitats anegados, en los que su increíble capacidad natatoria le permite desplazarse con habilidad para escapar de los predadores. Este ciervo, el mayor de los que habitan América del Sur, no ha logrado, sin embargo, escapar del destino que le impuso la caza furtiva en busca de su cornamenta. Antiguamente su población se extendía a lo largo de toda el área subtropical del continente, pero hoy se encuentra reducido a pequeñas poblaciones aisladas en las zonas de esteros y lagunas de las cuencas del río Paraná y el Paraguay, así como en la región amazónica del Perú. Sus hábitos son preferentemente nocturnos y se mueven en soledad, excepto las hembras, luego de dar a luz a un cervatillo. Aunque su caza está prohibida, la pérdida de ambientes naturales ha acorralado su población. La desecación de los humedales en manos de la soja, la urbanización incontrolada y la alteración de la naturaleza que provocaron represas como Yacyretá ha logrado que hoy sea casi imposible encontrarlos en estado salvaje. Bueno, resulta que hace poco fui al Lollapalooza, este festival enorme, pero no fui a poguear y saltar y cantar, sino que fui a trabajar. Acá medio atrás de la cámara me hacen así montoncito con los dedos, pero es de verdad fui a trabajar y fuimos, en realidad, con la Fundación Ambiente y Medio y un escuadrón de voluntarios a charlar con la gente, a hablar, especialmente en el Kidzapalooza, que es donde están los más chicos. ¿De qué hablábamos? De residuos, así es. Bien sabrán que en estos tipos de festivales masivos, con muchísima convocatoria de muchísimas personas, genera muchos residuos. Genera muchos residuos porque la gente va a pasar el día, se quiere tomar algo, se quiere comer algo, etcétera, etcétera. Generan residuos, pero no es de eso específicamente, de lo que charlábamos con la gente, sino también que nos quisimos meter en sus casas, nos quisimos meter con algo más personal y empezamos a charlar de la separación en origen con las personas que asistieron a este festival. Y ahora bien, esto es lo bueno. Casi todas las personas con las cuales charlábamos separan sus residuos en origen en sus casas. Tremendo logro este, muy importante. Y algo que me comentaba uno de los voluntarios es que muchísimas personas también compostan en sus casas. Y este logro se lo adjudico acá a Ambiente y Medio, que estuvimos hinchando las bolas tanto tiempo para que la gente haga compost. Perdónenme por el vocabulario, pero esto es así. Y bueno, sí, no les voy a mentir, después de todo un rato, después de todo el día, cuando se fue el sol, me quedé a ver los recitales. Y estuvieron buenísimos. ¿Qué quieren que les diga? Dylan, sos un tipazo, te quiero mucho. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Estamos acostumbrados a ver pasar al camión de la basura que se lleva aquello que desechamos en la conocida bolsa negra. Que los residuos que generamos van a parar al mismo lugar es un mito, pero es fundamental aprender a separar en origen. ¿Qué es la recolección diferenciada? ¿Por qué es importante el reciclaje? ¿Cuáles son los materiales reciclables? ¿Cómo tratarlos? ¿Y qué pasa con ellos una vez que salen de nuestras casas? Su recorrido hasta las plantas de tratamiento ambiental. De la casa a la cooperativa. Un nuevo curso gratuito de Fundación Ambiente y Medio disponible en www.ecoauladigital.org.
construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética Eco Hair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. Eco Hair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. Me encuentro en Bragado, una localidad ubicada al centro de la provincia de Buenos Aires, tirando como para el norte. Acá podemos encontrar, por ejemplo, el Parque Lacunario General San Martín. Podemos encontrar también el Centro Cultural Florencio Constantino, fundado por él mismo, un inmigrante español que vino a la Argentina, se estableció en Bragado, comenzó a educar su voz en Argentina y logró ser un reconocido cantante de ópera mundialmente. Posteriormente después fundó este centro cultural. Acá también se festeja la Fiesta Nacional del Caballo. Ya vamos a llegar ahí con este tipo de costumbres. Pero por el momento nos vamos a dedicar a ver qué es lo que pasa acá en Bragado, que hay una industria textil que trata sus residuos, trata los scraps, estos restos de telas que tienen algunas prendas. Bueno, vamos a ver cómo es que lo hacen. Bueno, cuando yo dije scrap, ¿quién hubiera dicho que iba a estar rodeado de tanto scrap, ¿no es cierto? Me encuentro en Leut, una empresa nacional argentina que se dedica a la industria textil. Como pueden ver, todo esto son los remanentes de las prendas, son esos cortes que ya no tienen sentido porque ya no se pueden utilizar porque no tienen el tamaño necesario para poder utilizarse, ni el tamaño ni la forma. Bueno, acá se enfardan, como pueden ver, algunas por color, otros por tipo de tela y después se acopian. Esto queda guardadito para poder reciclarse. Hay que tener en cuenta que a este depósito vienen 2 toneladas por día de estos scraps, de estos fardos. Y al tratarse, se evitan que estas 2 toneladas por día vayan a un taller mecánico a usarse como trapos o a enterrarse en un relleno sanitario. Y ahora sí, déjenme contarles el proceso y yo me voy de acá antes de que se me caiga el fardo encima. Y aquí es donde empieza nuestro querido proceso. Como ya les había mencionado anteriormente, se acomoda por color. ¿Para qué? Para no agregarle químicos ni colorantes a una tela que ya tiene color. Estos fardos, o mejor dicho, la tela de estos fardos, va a pasar a almacenarse en estos galpones acá atrás mío y ahí es donde va a empezar el proceso. Esta tela se va a empezar a desmenuzar, se va a empezar a romper, a descomponerse para obtener algo cada vez más chico que después se le va a incorporar poliestireno, un porcentaje muy chico, para poder manipularse mejor. Otra cosa importante que les tengo que mencionar es con respecto al hilo. De este proceso yo puedo obtener el hilo que necesito, el hilo que quiero. No es que solamente obtengo un tipo de hilo reciclado, sino que voy a ir utilizando la mezcla de los restos del scrap con el material sintético que necesito. Voy a usar la proporción que necesite para obtener el hilo que yo después voy a usar y necesito usar para los distintos tipos de prendas. Después de este proceso en el cual se genera un hilo reciclado, un hilo con otra composición, la composición a partir de los residuos, empieza la confección
de prendas totalmente nuevas a partir del hilo reciclado. Como pueden ver, los hilos son puestos en estas máquinas, las máquinas truqui, te sale un suétercito. Cabe destacar que acá se hacen alrededor de 1000 suéteres por día. Y esta es solamente una parte de esta confección, porque en el galpón de al lado también se están haciendo prendas nuevas, como por ejemplo medias. A ver, señoras, señores, amigues, nosotros siempre estamos reclamando. Hay un reclamo hacia la industria textil que no se hace cargo de sus problemas. Recuerden que hace unos programas atrás de En Ambiente y Medio hablamos de estos problemas. Fuimos a visitar el Club Social de Costura, en el cual había una experiencia con paraguas, la reconversión de los textiles de paraguas. Eso tenía una estructura pequeña, pero acá tenemos una estructura muy grande. Es un lugar donde trabajan 800 personas que producen miles de prendas por día y la verdad, oyeron nuestros reclamos, podríamos decir, y se están haciendo cargo del problema de los residuos. Tienen un remanente de telas que están reutilizando, le están volviendo a dar vida útil a aquel recorte que parecía inútil, que parecía basura, que para muchas empresas todavía es basura. Acá se está volviendo a reinsertar en el mercado de la industria textil. Algo que me gustaría señalar es que esta empresa textil está en Bragado. Bragado forma parte del proyecto Ruta Verde, aquel que une los criterios de separación en origen y recolección diferenciada de los residuos junto con otros municipios. Y se ve que por lo menos en esta zona, en esta región, hay una mirada acerca de los residuos, la cual deberíamos empezar a tomar como ejemplo, a mirar, a empezar a usar nosotros también en las distintas partes del país. Cuidado con las pilas que dejas olvidadas. Ya todos sabemos que no debemos arrojar a la basura las pilas más peligrosas. Estamos hablando de las de reloj o las de los celulares. Pero ojo con el lugar en el que las dejamos, porque generalmente las cambiamos cuando ya no sirven más y solemos dejarlas por ahí, a veces durante años. Veamos cuánto pueden contaminar algunas de esas pilas. Una batería de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua, una alcalina unos 167.000 y una de óxido de plata hasta unos 14.000 litros. Es decir, una simple batería de celular que cae por accidente a una pileta de natación puede contaminar toda su agua y poner en riesgo la salud de todos sus bañistas. Habrá que reflexionar un poco más sobre lo que hacemos cuando descartamos una pila o una batería. La invasión de Rusia a Ucrania de alguna manera está relacionado por múltiples factores con la crisis climática. La guerra hoy está limitada a un país, que es Ucrania, pero pone en riesgo la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Según los expertos, varios líderes de estos países pueden dejar de lado o abandonar los compromisos asumidos relacionados a que en el año 2050 se logre lo que se llama carbono neutral. Esto también estaría poniendo en riesgo el compromiso asumido en París de no superar el 1,5 grados de temperatura global. No cabe duda que la guerra pone de manifiesto todavía la dependencia directa que tenemos varios países del mundo con los combustibles fósiles, pero también está poniendo en riesgo la seguridad energética mundial. El cambio climático está sucediendo y se acelera. Los objetivos de reducción de emisiones para el 2030, el 55% para la Unión Europea y el 68% para el Reino Unido, están claramente comprometidos ante la nueva economía de guerra.
Esto supone la dificultad de mantener vivo el objetivo de París de no superar el 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Inevitablemente se frenará el objetivo de carbono cero para 2050 y retrasará la implementación de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. En respuesta al shock energético causado por la guerra, muchos países ya están negociando con nuevos proveedores de gas, carbón y petróleo. La consecuencia a corto y mediano plazo es que la guerra ha dejado en punto muerto la transición energética impulsada por la Unión Europea. Hace algunas semanas, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, los principales líderes mundiales expresaron la preocupación de que la guerra esté afectando la capacidad de respuesta global contra el clima extremo y el aumento del nivel del mar que prometieron en la cumbre climática COP26 en Glasgow tan solo 100 días antes. Desde Ucrania, la científica Svitlana Krakowska, que participó en la redacción del 6º informe del Panel Internacional del Cambio Climático, que ha quedado prácticamente fuera de la órbita por el impacto de la guerra, hizo un llamamiento desde las páginas del periódico inglés The Guardian. Los paralelismos entre el cambio climático y esta guerra están claros. Los dos tienen sus raíces en la amenaza para la humanidad que supone los combustibles fósiles. Quemar petróleo, gas y carbón están provocando un aumento de las temperaturas en todo el planeta, y Rusia vende esos recursos para tener dinero y fabricar armas. Estamos ante una guerra de combustibles fósiles y si seguimos así, destruiremos nuestra civilización. Mientras Putin arrastra al mundo a un mayor gasto en defensa y prioridades militares, el IPCC entregó un claro recordatorio de que no se puede entender de forma aislada el cambio climático y las consecuencias geopolíticas y sociales de la transición a la energía verde. Mientras los ciudadanos ucranianos abandonan su país o se arman para la lucha, en las islas de Kiribati, en el Pacífico, la población construye diques con coral roto porque es todo lo que tienen para luchar contra el mar invasor, según expresó el expresidente Anote Tong. Sin la atención y la ayuda del mundo, llegará un punto, no tan lejano en el futuro, el que no habrá esfuerzo que valga. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Esto es una experiencia única para nosotros, todos los profes que estamos acá, en una institución tan prestigiosa como el Bayern Múnich. Und sie waren immer dabei, sehr motiviert. El apoyo gubernamental, mejor dicho, es fundamental para el desarrollo del deporte. Sí, también agradecer a Gobernación todo el esfuerzo para que nosotros hoy pudiéramos estar acá. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. La transformación no para.
Les contábamos al principio del programa que yo este año estoy full animales y me encanta. Además que no estamos hablando de cualquier animal, sino de el animal, que lo nombrás y se hace silencio en la sala. El predador tope de nuestra cadena trófica, como lo es el león en África. Aquí en América Latina tenemos al jaguar, a la pantera onca, alias el yaguareté. Animal que, a razón de la caza furtiva y la expropiación de su hábitat natural, vio a su población reducida en un 95%, quedando hoy solamente 300 ejemplares en todo el país. A raíz de eso surgen diferentes programas de conservación, como por ejemplo Proyecto Yaguareté entre el CEIBA, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, y el CONICET, quienes lograron capturar a un yaguareté y colocarle un collar de GPS, para tener en constante evaluación todos sus pasos, sus movimientos, su comportamiento, y para eso poder recopilar toda la información necesaria para poder luego volcarla en su preservación. Se trata de Indira, una hembra de 4 años de edad. Los yaguaretés viven entre 12 y 15 años. Y un dato de color es que a partir de ahora es considerada como un símbolo de la fuerza femenina, ya que fue capturada el Día Internacional de la Mujer. Tiene 40 kilos de peso, los yaguaretés pueden llegar hasta los 100 y se encuentran en un gran estado de salud y conservación, lo cual es una gran noticia. Para poder colocarle el collar tuvieron que sedarla y una vez pasada la anestesia volvió a la selva, y a partir de ahora, diciéndolo metafóricamente, vamos a poder ver a través de los ojos dorados de Indira y seguir sus pasos. Como siempre, la voz de los protagonistas es sumamente valorable, así que los invito a escuchar qué se dice desde dentro del proyecto Yaguareté. Bueno, las capturas consisten básicamente en colocar trampas para poder agarrar los animales de manera segura y eficiente, poder anestesiarlos, ¿no?, con drogas especiales, para posteriormente poder colocarle los collares GPS, ¿no? Los collares GPS nos van a permitir hacer un seguimiento muy detallado de los movimientos de los animales y de alguna manera nos dan información de las necesidades que tienen estos animales para desarrollar su vida, ¿no? Este es un proyecto que venimos desarrollando desde hace varios años, desde el proyecto Yaguareté, del CEIBA y del CONICET, y tiene como finalidad conocer un poco cómo se mueven los animales y cómo se enfrentan a distintas amenazas a medida que van desarrollando su vida, ¿no? Cuestiones como cómo cruzan, por qué lugares cruzan las rutas, por dónde se desplazan entre parches de selva, son preguntas que nos realizamos y que este tipo de estudios nos ayuda a contestar, ¿no? Felicitar al CEIBA, al CONICET, al proyecto ONCAS de Iguazú, y desde acá, desde Ambiente y Medio, seguiremos monitoreando cada uno de los pasos que da Indira y esperemos, ¿por qué no?, algún día poder visitarla. ¿Te animás a usar el auto de un modo menos contaminante? Ya sabes que lo ideal es usar lo menos posible el automóvil y reemplazarlo, por ejemplo, por la bicicleta. Pero si no te queda otra que ir en auto, hay cosas que podés hacer para que tu viaje contamine menos. Viaja liviano. Sacar cualquier cosa que no necesites en tu vehículo para reducir el peso mejora tu consumo de combustible y reduce las emisiones de gases. No dejes el motor encendido. Mantener el motor en marcha sin que llegue a pararse emite 80% más contaminación que uno que se está moviendo. Al apagar el motor del vehículo y volver a encenderlo, utilizás menos combustible que cuando está encendido por más de 30 segundos. Baja la velocidad. Se utiliza una cuarta parte menos de combustible a 70 km por hora que a 100. Es mejor para la eficiencia del combustible conducir al límite de velocidad que excederlo. Infla los neumáticos. Las llantas con baja cantidad de aire aumentan el consumo de combustible hasta en un 3% y además son más propensas a estallar
y provocar un accidente. Trata de manejar a velocidad constante. Evita fuertes aceleraciones y frenadas bruscas, porque esto aumenta el consumo de combustible. No abuses del aire acondicionado. Poné el aire solo cuando sea necesario. Tenerlo siempre encendido puede llegar a utilizar hasta un 10% más de combustible. Con muchas de estas ideas vas a estar ayudando al medio ambiente y hasta vas a estar disminuyendo las probabilidades de un accidente. Probablemente si fuiste a una playa te habrás dado cuenta del problema que son los plásticos, porque habrás visto alguna bolsita, alguna tapita, alguna botellita o alguna cosa que alguien dejó ahí. Pero resulta que el problema es mucho más grave que esté solamente en la playa, porque estos materiales se extienden mar adentro causando estragos en los ecosistemas marinos. El documental que les traigo hoy se llama Plastic Paradise: The Great Pacific Garbage Patch. La traducción vendría a ser una cosa como Paraíso de Plástico, el gran parche de basura del Pacífico. Bueno, este documental se centra en un lugar muy particular y muy fascinante, en un atolón de las Islas Midway. Un atolón es una parte de un conjunto de islas donde se forman arrecifes coralinos con formas circulares. Y las Islas Midway se llaman así porque literalmente, o sea, vos abrís el mapa y literalmente están a medio camino entre Japón y Estados Unidos. De hecho, hay una famosa batalla en la Segunda Guerra Mundial que se hizo por ahí, por las Islas Midway. Y este lugar hermoso y fascinante se transformó en un basurero. Tremendo. Está dañando obviamente todos los arrecifes, la flora y la fauna marina, pero no solo la marina, también la terrestre. Por ejemplo, una de las principales causas de muerte de los albatros son los residuos que hay en los alrededores. La directora, quien también en parte es nuestra narradora, Ángela San, nos va contando cómo con la cantidad de plástico que hay en los océanos es imposible de esquivar para las especies marinas y lo terminan ingiriendo. Y después nosotros terminamos ingiriendo a esas especies marinas y por ende ingiriendo ese plástico que está en los océanos. También este documental cuenta con varias sorpresas. Por ejemplo, Ángela tirándose una Michael Muriada y entrando de prepo a oficinas de políticos y concejales. Aparece el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y por supuesto contamos con testimonios de científicos, biólogos marinos, oceanógrafos y algunas cositas más. Así que no se lo pierdan, Plastic Paradise. Y antes de despedirles, nos pueden seguir en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse. También los pueden ver en la web ambienteymedio.tv. Y ahora nos vemos la próxima.